Las palabras son, por supuesto, la droga más poderosa que usa la humanidad. Rudyard Kipling. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso invisible, una vibración que se extiende más allá del sonido. Las palabras son semillas que lanzamos al mundo, algunas germinan en comprensión, otras en dolor, pero todas dejan huella. Desde el momento en que un niño escucha su primer te amo, su cerebro empieza a asociar sonidos con emociones, y esas emociones moldean la forma en que se percibe a sí mismo y al mundo. A lo largo de la vida, las palabras que recibimos y las que emitimos van construyendo la arquitectura de nuestra mente. Piensa en un simple ejemplo, dos personas que viven una misma situación adversa. A una le dicen eres fuerte, saldrás de esto, a la otra nunca lograrás superarlo. La primera levanta la cabeza con esperanza, la segunda baja los hombros, sintiendo que el destino ya está decidido. Lo único que cambió fueron las palabras. Y, sin embargo, el efecto fue tan profundo que una frase pudo alterar la dirección de una vida. El lenguaje es más que una herramienta de comunicación, es un campo energético que modela la realidad. En las culturas ancestrales, la palabra era considerada sagrada. Los egipcios creían que el verbo medunete, el lenguaje de los dioses, tenía poder para crear o destruir. En la Biblia, el Génesis comienza con una frase reveladora, y Dios dijo, hágase la luz. No hizo un gesto, no levantó una herramienta, habló. Y con esa palabra, todo comenzó. Cuando un líder inspira a su pueblo, no lo hace con fuerza física ni con dinero, sino con palabras. Martin Luther King no marchó solo, lo acompañaron millones de voces que resonaron con su sueño. Un discurso pronunciado con convicción puede detener una guerra, levantar una nación o sanar un corazón roto. Pero del mismo modo, un insulto puede provocar una herida que dure años. Un rumor puede destruir una reputación. Una palabra de desprecio puede apagar un talento antes de que florezca. Las palabras son el puente entre lo que pensamos y lo que manifestamos. No son inocentes, cada una carga una intención, un matiz emocional, una dirección. Cuando decimos no puedo, cerramos la puerta de la posibilidad. Cuando decimos aún no puedo, la dejamos entreabierta. La diferencia parece mínima, pero su efecto psicológico es enorme. El lenguaje que usamos se convierte en el marco invisible que limita o expande nuestra vida. Muchos no son conscientes de que el diálogo más importante no es el que tenemos con los demás, sino el que sostenemos en silencio con nosotros mismos. Ese murmullo interno, ese conjunto de frases que nos repetimos día tras día, puede ser un maestro o un verdugo. Decirnos soy torpe nos condena a actuar con inseguridad. Decirnos estoy aprendiendo nos permite mejorar. Cambiar una palabra puede cambiar un destino. En la vida cotidiana, las palabras actúan como espejos. Reflejan lo que llevamos dentro. Cuando una persona habla con amargura, no está describiendo el mundo, está describiendo su mundo interior. Lo mismo ocurre con quien habla con esperanza, proyecta hacia afuera lo que ha cultivado por dentro. Por eso, cuando alguien te hiere con sus palabras, recuerda que su lenguaje revela su estado, no tu valor. Un ejemplo claro de esto ocurrió con Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En medio del horror, se dio cuenta de algo poderoso. Aunque le quitaran todo, su libertad, su familia, su comida, había algo que no podían arrebatarle, la forma en que interpretaba su realidad. En su mente, las palabras que usaba para describir su situación definían su resistencia. Donde otros veían un infierno, él eligió ver una prueba de sentido. Esa diferencia de lenguaje interno lo mantuvo vivo. Lo mismo sucede en nuestras relaciones. Las palabras son la materia prima de los vínculos humanos. Un te entiendo sincero puede sanar una herida emocional. Un lo siento puede reconstruir un puente roto por el orgullo. Pero también, una frase dicha con descuido puede destruir años de confianza. En una discusión de pareja, por ejemplo, una palabra como siempre o nunca puede ser un detonante. Siempre haces lo mismo, nunca me escuchas. Son absolutismos que niegan la posibilidad de cambio. En cambio, decir a veces me siento así abre espacio al diálogo. Las palabras definen si estamos construyendo muros o puertas. En el ámbito laboral, el lenguaje puede ser la diferencia entre el liderazgo y la imposición. Un jefe que dice hazlo porque lo ordeno siembra obediencia, pero un líder que dice hagámoslo porque creemos en esto cultiva compromiso. Los equipos más exitosos no son los que tienen los mejores recursos, sino los que manejan mejor su comunicación. En cada empresa, los conflictos más graves no surgen de errores técnicos, sino de palabras mal dichas,
mal interpretadas o malintencionadas. El lenguaje también tiene poder biológico. Numerosos estudios en neurociencia han demostrado que las palabras pueden alterar nuestra química cerebral. Cuando alguien nos dice estás a salvo, el cerebro libera oxitocina, una hormona vinculada con la calma y la conexión. En cambio, las palabras amenazantes activan la amígdala, generando miedo o estrés. En otras palabras, lo que decimos puede literalmente afectar la fisiología de otra persona. Por eso, hablar con conciencia no es solo una virtud moral, sino una práctica de salud mental y emocional. Cada vez que eliges tus palabras con cuidado, estás ejerciendo una forma de inteligencia emocional. No se trata de censurarte, sino de ser consciente del efecto que tu voz tiene en el mundo. Preguntarte antes de hablar, ¿lo que voy a decir construye o destruye, sana o hiere, ilumina o apaga? Esa pausa, tan pequeña y tan poderosa, es el inicio de la verdadera inteligencia verbal. Hay personas que han aprendido a usar las palabras como si fueran instrumentos musicales. Hablan con ritmo, con empatía, con intención. Sus frases no solo informan, transforman. No porque repitan frases motivacionales, sino porque hablan desde la autenticidad. La sinceridad se percibe. La emoción detrás de una palabra no se puede fingir. Puedes decir gracias de manera mecánica o puedes decirlo desde el corazón. La diferencia la siente quien escucha. Piensa en una conversación difícil que hayas tenido, un momento en el que sentías enojo, frustración o tristeza. Recuerda las palabras que elegiste. ¿Te acercaron o te alejaron del otro? A veces creemos que somos víctimas de las emociones, pero en realidad, somos dueños de las palabras que elegimos para expresarlas. Cada vez que decimos algo sin pensar, cedemos nuestro poder. Cada vez que respiramos, observamos y elegimos mejor, lo recuperamos. Hablar con conciencia implica reconocer que nuestras palabras pueden ser medicina o veneno. Una sola frase puede devolverle la esperanza a alguien que está al borde del colapso. Una palabra amable puede cambiar el tono de un día entero. Cuando decimos buen trabajo, te admiro, gracias por estar aquí, no estamos rellenando el silencio, estamos alimentando el alma de quien nos escucha. En cambio, las palabras usadas con descuido son como cuchillos lanzados en la oscuridad. Podemos no ver a quien hieren, pero el daño ocurre igual. De ahí la importancia de cultivar la empatía verbal, entender que cada persona carga con una historia invisible, y nuestras palabras pueden aliviar o agravar ese peso. El lenguaje, en su esencia, es un acto de creación. Cada conversación que tenemos deja una huella emocional. Algunas conversaciones nos dejan livianos, inspirados, otras, agotados. ¿Qué tipo de energía generas con tus palabras? Esta pregunta puede cambiar la calidad de tus relaciones, de tu trabajo y de tu vida entera. Hablar no es simplemente emitir sonidos, es una manifestación de conciencia. Cuando aprendemos a usar las palabras con intención, dejamos de reaccionar y empezamos a responder. Dejamos de repetir lo aprendido y comenzamos a elegir lo que decimos. Esa elección es poder. Porque el verdadero dominio del lenguaje no consiste en hablar mucho, sino en hablar con propósito. Así, cada palabra se convierte en una herramienta de transformación. Y aunque el mundo moderno esté saturado de ruido, siempre habrá poder en una voz que hable con claridad, respeto y verdad. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Por eso, el poder invisible de las palabras no reside en su sonido, sino en la conciencia que las pronuncia. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Las palabras, herramientas que construyen o derrumban. Las palabras son como herramientas, pueden edificar un puente o derribar un muro, reparar una herida o abrirla aún más. En ellas habita la semilla del cambio o la destrucción. Cada palabra pronunciada lleva una intención, una energía, una dirección. Cuando hablamos, no solo emitimos sonidos, trazamos caminos. Cada conversación es un acto de construcción o demolición. Y aunque muchas veces las decimos sin pensar, las palabras nunca son neutras. Siempre dejan una huella, por pequeña que sea, en quien las escucha y también en quien las pronuncia. Imagina por un instante el peso de una sola frase. Tengo un sueño. 4 palabras que, en la voz de Martin Luther King, fueron suficientes para encender la esperanza de millones de personas. Aquella frase no solo marcó un momento histórico,
se convirtió en un símbolo universal de justicia, igualdad y libertad. No fue un discurso lleno de tecnicismos ni argumentos complicados, sino la fuerza de una idea sencilla expresada con convicción. Las palabras, cuando son auténticas y nacen del alma, tienen el poder de trascender el tiempo. Otro ejemplo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Con esas pocas palabras, el líder estudiantil Daniel Cohn-Bendit inspiró a toda una generación durante las protestas de mayo del 1968 en París. Lo imposible dejó de parecer inalcanzable y se transformó en meta. De nuevo, el lenguaje actuó como catalizador del cambio. Las palabras, cuando se pronuncian en el momento justo y con la emoción adecuada, pueden modificar el curso de la historia. Incluso una frase de humildad puede marcar una diferencia gigantesca. Cuando Neil Armstrong pisó la luna y dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, resumió siglos de sueños, ciencia y perseverancia. Esa frase quedó grabada no solo en la memoria colectiva, sino en el inconsciente del ser humano como símbolo del progreso. Las palabras no solo describieron un hecho, lo elevaron a un mito. Pero si las palabras pueden construir, también pueden destruir. Una mala elección verbal puede cerrar puertas que tardan años en abrirse. Piensa en una entrevista de trabajo en la que alguien, por nervios o descuido, usa una palabra equivocada. Tal vez un tono de arrogancia, una frase mal formulada, una respuesta defensiva. A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Esa pequeña diferencia puede costar una oportunidad. En los negocios, en el amor, en la amistad, las palabras mal elegidas pueden generar distancias irreparables. Hay quienes creen que las palabras se las lleva el viento. Pero la verdad es que el viento las propaga. Una palabra cruel puede quedarse vibrando en la mente de alguien durante años. Un no sirves para esto, dicho en la infancia, puede transformarse en un bloqueo que dura toda una vida. Esas frases negativas se convierten en pensamientos recurrentes, en creencias limitantes que moldean nuestra identidad. Y es que el lenguaje no solo comunica, programa. Lo que repetimos, creemos. Lo que creemos, actuamos. Lo que actuamos, se convierte en nuestra realidad. Por eso, cada palabra tiene dirección. Cuando decimos no puedo, nuestra mente deja de buscar soluciones. Cuando decimos no sé hacerlo aún, la mente se abre a aprender. Esas pequeñas diferencias lingüísticas cambian la actitud interna. Es el principio del lenguaje transformador. El psicólogo Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, explicaba que gran parte de nuestras emociones negativas provienen del lenguaje que usamos con nosotros mismos. Palabras como debo, tengo que, siempre o nunca crean presión y rigidez mental. Cambiar debo hacerlo bien por puedo intentarlo libera tensión y nos vuelve más flexibles. La historia está llena de ejemplos en los que una sola frase cambió el destino de naciones enteras. Cuando Winston Churchill pronunció nunca nos rendiremos en plena Segunda Guerra Mundial, su voz se convirtió en un escudo psicológico para millones de personas. Las bombas caían sobre Londres, pero las palabras del primer ministro mantenían viva la esperanza. Lo curioso es que Churchill no buscaba sonar poético, hablaba con la fuerza de la convicción. Su lenguaje fue más poderoso que las armas porque tocó el núcleo emocional del ser humano, la fe en sí mismo. En contraste, también existen palabras que encendieron el caos. Discursos cargados de odio, manipulación o miedo han desencadenado guerras, divisiones y tragedias. En los años 30, la retórica nazi usó el lenguaje como arma. Palabras cuidadosamente diseñadas para deshumanizar a grupos enteros de personas prepararon el terreno para uno de los capítulos más oscuros de la historia. Así de poderoso puede ser el verbo, cuando se usa sin conciencia, se convierte en veneno colectivo. A nivel personal, las consecuencias no son menores. ¿Cuántas veces un comentario irónico, una broma mal interpretada o una crítica impulsiva ha roto una relación? Una sola palabra puede convertirse en una piedra en el corazón. Por eso, la sabiduría antigua enseñaba a pensar 3 veces antes de hablar. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si una frase no cumple con al menos 2 de esas condiciones, probablemente no deba ser dicha. El lenguaje positivo, en cambio, tiene un efecto reparador. No se trata de hablar de manera superficial o de negar los problemas, sino de elegir un enfoque constructivo. Decir voy a intentarlo en lugar de seguro fallaré cambia el tono interno y externo. En la educación, los maestros que usan palabras de aliento logran que sus alumnos desarrollen mayor confianza. En la familia, los padres que dicen confío en ti están fortaleciendo la autoestima de sus hijos. Y en la sociedad,
Un simple gracias o buen trabajo puede devolver la humanidad a los entornos más fríos. Hay un experimento interesante realizado por la científica japonesa Masaru Emoto. Aunque sus estudios no fueron plenamente aceptados por la comunidad científica, su propuesta es simbólicamente poderosa. Emoto expuso moléculas de agua a diferentes palabras y emociones. Las que recibían mensajes positivos, como amor o gratitud, formaban cristales armoniosos y bellos. Las que eran expuestas a insultos, odio o desprecio, mostraban formas caóticas y deformes. Más allá de la veracidad científica, el mensaje es profundo. Si las palabras pueden alterar la estructura del agua, ¿qué no harán con nuestro cuerpo, que está compuesto en más de un 70% por ella? Las palabras positivas no solo construyen puentes con los demás, también moldean nuestro cerebro. La neuroplasticidad demuestra que repetir afirmaciones positivas genera nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, cuando alguien se repite "soy capaz", su mente empieza a buscar evidencia de esa capacidad. No se trata de magia, sino de atención selectiva. El cerebro filtra la realidad para confirmar las palabras que más repite. Así, el lenguaje se convierte en una herramienta de reprogramación mental. El lenguaje positivo no implica negar el dolor, sino abordarlo desde una perspectiva constructiva. Decir esto es difícil, pero puedo aprender de ello transforma el sufrimiento en crecimiento. Las palabras no cambian los hechos, pero sí nuestra forma de enfrentarlos. Quien habla con esperanza no vive menos dificultades, pero las interpreta con mayor sabiduría. En las relaciones humanas, el poder transformador del lenguaje se revela en los detalles. Una persona que llega a casa y dice "gracias por esperarme" en lugar de "¿por qué no hiciste esto?", genera un clima emocional completamente distinto. El tono de una conversación puede cambiar el rumbo de una noche, de un día, de una relación entera. Las palabras son pequeñas semillas, y cada una germina según la intención con la que se siembra. La diferencia entre un comunicador promedio y uno extraordinario radica en su conciencia del lenguaje. Quien entiende que cada palabra tiene peso, elige sus frases como un escultor elige su cincel. No golpea sin pensar, da forma con cuidado. Hablar con inteligencia no es adornar el discurso, sino darle dirección. Es comprender que detrás de cada palabra hay una emoción, y detrás de cada emoción, una consecuencia. Cuando aprendemos a usar las palabras como herramientas de construcción, la vida se vuelve más armónica. Dejamos de usar el lenguaje para defendernos o atacar, y empezamos a usarlo para conectar. Descubrimos que hablar no es imponer una idea, sino compartir una visión. Que escuchar no es esperar el turno para hablar, sino abrir espacio al otro. Que cada palabra puede ser una piedra en el muro o una tabla en el puente. Así, entendemos que el poder de las palabras no está en su sonido, sino en la intención que las guía. Una palabra dicha con amor puede transformar una vida, una palabra dicha con odio puede destruirla. Las palabras no desaparecen, se quedan flotando, resonando en la memoria emocional de quienes las escuchan. Somos responsables de ellas, porque cada una, en su dirección invisible, construye o derrumba algo en el alma de otro ser humano. Y esa es, quizás, la mayor muestra de poder que poseemos. Capítulo 2. El arte de decir lo correcto en el momento preciso. Hablar y comunicar no son lo mismo. Hablar es emitir sonidos, palabras, frases. Comunicar es conectar, transmitir una emoción, una idea o una verdad que resuena en el otro. Puedes hablar durante horas sin comunicar nada, y puedes decir una sola frase que cambie el rumbo de una conversación. La diferencia no está en la cantidad de palabras, sino en la intención que las acompaña. Hablar es un acto mecánico, comunicar es un acto consciente. La primera nace de la mente, la segunda del corazón. Vivimos en una época donde todos hablan, pero pocos comunican. Las redes sociales están llenas de voces que se expresan, pero escasean los mensajes que verdaderamente llegan. Comunicar implica algo más profundo. Es el arte de elegir las palabras adecuadas, en el momento adecuado, con la emoción adecuada. Decir lo correcto en el momento preciso no es cuestión de suerte, sino de inteligencia verbal y emocional. Es saber cuándo hablar, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo callar. El triángulo del mensaje es una herramienta que define la calidad de toda comunicación. Está compuesto por 3 vértices esenciales: qué dices, cómo lo dices y cuándo lo dices. Si uno de ellos falla, el mensaje pierde fuerza o se distorsiona. El primer vértice, qué dices, representa el contenido, las ideas, los hechos. Aquí radica la sustancia de la conversación.
Pero incluso las mejores ideas pueden perderse si no se cuidan los otros dos vértices. El cómo lo dices alude al tono, al lenguaje corporal, a la energía emocional que transmites. Y el cuando lo dices define el impacto, porque cada mensaje tiene su momento. Una frase, por más sabia que sea, puede volverse inútil si llega demasiado tarde o demasiado pronto. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien comete un error en el trabajo. Si su compañero se apresura a corregirlo frente a todos, probablemente logre tener razón, pero perderá el respeto de quien fue corregido. Si, en cambio, espera al momento adecuado, lo lleva a un espacio privado y le habla con empatía, el mensaje será escuchado, comprendido y valorado. Lo que cambió no fue el contenido, sino el cómo y el cuándo. Esa es la esencia del arte de comunicar. No basta con tener razón, hay que tener conciencia. La gente no recuerda tanto lo que le dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Una palabra dura puede ser cierta, pero si humilla, pierde su valor. En cambio, una corrección hecha con respeto se transforma en enseñanza. Por eso los grandes comunicadores, desde los líderes hasta los terapeutas o los maestros, dominan el equilibrio entre firmeza y amabilidad. La comunicación efectiva nace del autoconocimiento. Quien no se conoce a sí mismo, comunica desde la reacción. Quien se conoce, comunica desde la intención. Antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Quiero tener razón o quiero generar entendimiento? Esa pequeña reflexión puede cambiar por completo el resultado de una conversación. Existen técnicas que ayudan a conectar emocionalmente con los demás, y todas parten de una premisa, la empatía. Conectar emocionalmente no significa manipular ni buscar aprobación, sino ponerse en el lugar del otro. Escuchar su tono, observar su lenguaje corporal, percibir su estado emocional. Cuando percibes cómo se siente alguien, tus palabras se ajustan naturalmente a su ritmo interior. Es entonces cuando nace la comunicación auténtica. Una técnica poderosa es el reflejo emocional. Consiste en responder a la emoción que percibes antes de responder al contenido. Si alguien te dice, estoy harto de que no me escuchen, en lugar de justificarte o responder con lógica, puedes decir, entiendo que te sientas frustrado, debe ser difícil sentir que no te toman en cuenta. Solo después de validar la emoción, puedes avanzar al razonamiento. Este pequeño gesto desactiva la defensa del otro, porque se siente comprendido. Y cuando una persona se siente comprendida, se abre. Otra técnica es el lenguaje de reconocimiento. Muchas conversaciones se rompen porque uno de los interlocutores siente que no está siendo visto. Reconocer no es halagar, es afirmar la existencia del otro. Decir aprecio tu esfuerzo, sé que esto es importante para ti, o valoro que me lo digas tiene un efecto inmediato, baja las barreras. Reconocer no cuesta nada y cambia todo. También está la técnica de la pausa consciente. En una discusión, quien domina la pausa domina la conversación. No porque tenga más poder, sino porque tiene más control. El silencio no es vacío, es una herramienta de claridad. Mientras uno reacciona, el otro respira, piensa y elige mejor. Una pausa de 3 segundos puede evitar una palabra de la que te arrepientas toda la vida. La pausa transforma el impulso en elección. El ritmo, la pausa y el tono son los 3 pilares invisibles de la inteligencia verbal. El ritmo es la cadencia natural de tus palabras, el flujo con que te expresas. Un ritmo demasiado rápido transmite ansiedad, uno demasiado lento puede generar aburrimiento. El ritmo adecuado se adapta al contexto emocional del interlocutor. Si hablas con alguien alterado, bajar el ritmo de tu voz lo ayuda a calmarse. Si hablas con alguien desanimado, subir ligeramente la energía de tu voz puede elevar su ánimo. El buen comunicador es como un músico, modula su ritmo según la melodía del momento. La pausa, como ya dijimos, es el espacio entre las notas. En ese silencio ocurre la asimilación. Las personas necesitan unos segundos para procesar lo que escuchan. Un orador que no deja pausas satura al oyente, uno que las domina lo mantiene cautivo. En la vida cotidiana, la pausa es también una muestra de respeto. Cuando haces silencio mientras el otro habla, le dices sin palabras, tu voz me importa. Y el tono es el alma de la comunicación. Puedes decir las mismas palabras con un tono diferente y obtener un resultado opuesto. Estoy bien puede significar tranquilidad o resignación, dependiendo del tono. La entonación es lo que da vida al mensaje. Un tono cálido genera cercanía, uno seco genera distancia. Los líderes, los padres, los docentes, los terapeutas, todos los que influyen en otros, lo hacen principalmente a través del tono.
El tono tiene poder porque activa emociones. Un tono amenazante despierta miedo, un tono compasivo genera apertura. No es casualidad que las personas más inspiradoras no griten, sino que hablan con serenidad. El tono transmite seguridad, y la seguridad se contagia. En cambio, quien alza la voz buscando autoridad suele revelar inseguridad. Hablar con firmeza no requiere volumen, requiere presencia. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esto con claridad. Imagina una pareja que discute porque uno llegó tarde. Si el reclamo empieza con un tono acusador, siempre haces lo mismo, la conversación se convierte en defensa. Pero si empieza con un tono calmado, me sentí preocupada al no saber de ti, la conversación se convierte en conexión. El mensaje es el mismo, pero el tono define el resultado. En el arte de comunicar, el tiempo es tan importante como las palabras. Hay momentos en los que hablar puede ser un acto de amor, y otros en los que callar puede ser una muestra aún mayor de sabiduría. Decir lo correcto en el momento incorrecto puede herir, callar lo necesario puede destruir. Por eso, el tiempo emocional de una conversación debe ser respetado. Cuando alguien está herido, no busca respuestas, busca comprensión. Cuando alguien está confundido, no necesita consejos, necesita calma. Saber esperar el momento oportuno para hablar es una forma de respeto profundo. La inteligencia verbal no consiste en impresionar, sino en sintonizar. No se trata de adornar las palabras, sino de usarlas como puentes. Cada persona tiene su frecuencia emocional, y el buen comunicador aprende a ajustar su voz a esa frecuencia. Hablar con un niño requiere ternura. Hablar con un anciano requiere paciencia. Hablar con alguien que sufre requiere silencio y presencia. Cada contexto tiene su tono, su ritmo, su lenguaje. Las palabras, cuando se combinan con el momento y la emoción adecuados, se convierten en arte. El arte de decir lo correcto en el momento preciso no se aprende leyendo teorías, sino practicando la observación, la empatía y la autoconciencia. Es un arte que se perfecciona cada día, en cada conversación, en cada pausa elegida con sabiduría. Porque al final, comunicar no es ganar argumentos, sino sembrar comprensión. Y cuando comprendemos de verdad, nuestras palabras dejan de ser armas o adornos, se convierten en luz. Una luz que no solo ilumina al otro, sino que también nos revela a nosotros mismos. Esa es la magia de hablar con conciencia, descubrir que cada palabra, dicha con verdad y a su debido tiempo, tiene el poder de transformar el instante en entendimiento. Capítulo 3. Maestros de la palabra, lecciones de los grandes comunicadores. A lo largo de la historia, las palabras han sido el arma más poderosa y la herramienta más noble del ser humano. Con ellas se han encendido revoluciones, se han curado corazones, se han construido naciones y se han derrumbado imperios. Pero, sobre todo, con ellas se ha despertado la conciencia. Los grandes comunicadores, los verdaderos maestros de la palabra, entendieron que hablar no era un acto de ego, sino de servicio. No buscaban ser escuchados por vanidad, sino porque tenían algo valioso que ofrecer al alma colectiva. ¿Qué tenían en común los grandes oradores del pasado? No todos tenían la misma voz, ni el mismo estilo, ni el mismo contexto. Pero todos compartían una verdad, la autenticidad. Cada uno hablaba desde una convicción tan profunda que sus palabras vibraban con la fuerza de su coherencia. Martin Luther King no solo pronunció un discurso, expresó un sueño que vivía en su interior. Winston Churchill no solo alentó a una nación, encendió la llama de la resistencia cuando la oscuridad parecía inevitable. Nelson Mandela no solo habló de libertad, la encarnó durante décadas de prisión. Su palabra era su reflejo, y esa coherencia es lo que otorgaba poder a su voz. La influencia nace de la autenticidad. No se puede inspirar desde la máscara. Quien busca impresionar termina agotado, quien busca expresar su verdad, trasciende. Las personas sienten cuando las palabras vienen del corazón. No importa si el lenguaje es sencillo o adornado, lo esencial es la intención que lo sostiene. Los grandes comunicadores no hablaban para agradar, sino para despertar. No decían lo que la gente quería oír, sino lo que necesitaba escuchar. Por eso sus mensajes sobreviven al tiempo. El lenguaje tiene tres destinos posibles: puede herir, puede convencer, o puede elevar. Cuando se usa para herir, se convierte en arma. Cuando se usa para convencer, se vuelve herramienta. Pero cuando se usa para elevar, se transforma en arte. Los maestros de la palabra entendían esto instintivamente. Cada discurso suyo era una sinfonía de verdad, emoción y propósito. No temían al silencio, porque sabían que el silencio también comunica. No temían al error,
porque sabían que la sinceridad lo redime. Veamos a Sócrates, por ejemplo. No fue un orador que buscara aplausos. Su método consistía en preguntar, en guiar a su interlocutor hacia la reflexión. Con preguntas simples, desarmaba certezas y sembraba sabiduría. Su inteligencia verbal no estaba en la elocuencia, sino en la humildad de su búsqueda. Y es que, como él decía, solo sé que nada sé. Esa frase, aparentemente sencilla, contiene una de las mayores muestras de poder comunicativo, la honestidad. Reconocer que no se tiene todas las respuestas genera una conexión profunda, porque invita al otro a pensar contigo, no a escuchar desde la distancia. Otro ejemplo magistral es el de Jesús de Nazaret. Más allá de las creencias religiosas, su forma de comunicar cambió el curso de la humanidad. No habló en templos dorados, sino en montes y caminos. No usó un lenguaje complejo, sino parábolas, metáforas sencillas que el pueblo entendía y recordaba. Dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase no buscaba imponer, sino despertar. Hablaba con verdad, pero también con compasión. Su tono no era de imposición, sino de inspiración. Enseñó que la palabra puede sanar tanto como un gesto, y que decir lo correcto no siempre significa tener la razón, sino actuar desde el amor. Abraham Lincoln, otro gigante del lenguaje, fue un ejemplo de equilibrio entre firmeza y humanidad. En medio de la guerra civil, cuando la nación se desangraba, pronunció uno de los discursos más breves y poderosos de la historia, el de Gettysburg. Apenas 2 minutos bastaron para dejar una huella eterna. Dijo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. Cada palabra tenía peso, cada silencio tenía propósito. Su fuerza no venía del dramatismo, sino de la convicción. Comprendía que un mensaje no necesita ser largo, sino sincero. Y si hablamos de inspirar, no podemos dejar fuera a Nelson Mandela. Tras 27 años en prisión, salió sin odio y con una sonrisa. Cuando habló al pueblo sudafricano, no pidió venganza, pidió reconciliación. Dijo, mientras subía por la colina hacia la puerta que me llevaría a mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo prisionero. Esa frase resume una inteligencia emocional inmensa, una sabiduría que trasciende lo político y entra en lo espiritual. Mandela no hablaba solo con la boca, hablaba con su ejemplo. La palabra también tiene el poder de educar. Los grandes maestros, desde Confucio hasta Paulo Freire, entendieron que enseñar no es transferir información, sino encender una llama. Confucio decía, dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé. Esa frase encierra toda una filosofía de comunicación. El lenguaje, cuando se usa con intención pedagógica, no busca imponer ideas, sino generar conciencia. Por eso, el buen maestro no dicta, conversa. Y el buen alumno no repite, reflexiona. Incluso en el mundo contemporáneo encontramos ejemplos notables de inteligencia verbal. Steve Jobs, en su famoso discurso en Stanford, no presentó estadísticas ni teorías, contó historias. Habló de su vida, de sus fracasos, de sus aprendizajes. Su frase "Stay hungry, stay foolish" se convirtió en un mantra para millones de jóvenes. No porque fuera compleja, sino porque era genuina. Jobs comprendió que las palabras más poderosas no son las que adornan, sino las que revelan vulnerabilidad. Los grandes comunicadores sabían usar el lenguaje como una pintura. No describían el mundo, lo coloreaban. Cuando Martin Luther King dijo "I have a dream", no solo hablaba de derechos civiles, hablaba de esperanza. Pintó un futuro con sus palabras. Su voz temblaba de emoción, y ese temblor era su verdad. No buscó convencer con argumentos, sino conmover con visión. Su discurso fue poesía en movimiento, y la poesía, cuando nace de la verdad, es la forma más alta del lenguaje. El común denominador de todos estos maestros es la unión entre palabra y acción. Ninguno de ellos hablaba de lo que no vivía. Su coherencia era su poder. Porque las palabras solo son creíbles cuando la vida las respalda. Puedes estudiar técnicas, oratoria, retórica, pero si tus palabras no reflejan tu esencia, no llegarán al corazón de nadie. En cambio, cuando hablas desde tu verdad, aunque tartamudees, el alma del otro te escucha. El lenguaje puede inspirar, educar o transformar. Puede levantar a una generación o someterla al miedo. Por eso, la responsabilidad del hablante es enorme. Cada palabra que lanzas al aire se convierte en una semilla. No sabes dónde caerá, pero sí puedes elegir qué tipo de semilla será. Los maestros de la palabra sembraron libertad, esperanza,
compasión. Sus voces cruzaron fronteras porque hablaban a lo más universal del ser humano, el deseo de crecer. Y es que las palabras tienen una vida más larga que quienes las pronuncian. Las frases célebres no sobreviven por azar, sino porque contienen una verdad atemporal. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mandela afirmaba, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Churchill gritaba, nunca, nunca, nunca te rindas. Todas diferentes, pero con un mismo núcleo, acción, convicción y fe. Cada una de estas frases es un recordatorio de que el lenguaje, usado con sabiduría, puede elevar la condición humana. Aprender de estos maestros no significa imitarlos, sino descubrir que tienen en común claridad, emoción y propósito. Ellos no hablaban para sonar inteligentes, sino para despertar inteligencias. No buscaban seguidores, sino que inspiraban líderes. Su mensaje no era un fin, era un medio, el puente hacia una conciencia más alta. Hoy más que nunca, en un mundo saturado de ruido, recordar el arte de hablar con propósito es una necesidad. Podemos rescatar la esencia de esos comunicadores y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Ser maestro de la palabra no requiere fama, solo autenticidad. Cada vez que eliges escuchar antes de responder, construir antes que criticar, inspirar antes que imponer, te unes a esa tradición de los grandes. Porque la palabra es un espejo del alma. Y cuando se usa con verdad, con amor y con intención, se convierte en el instrumento más poderoso de transformación. No necesitas un escenario ni una multitud. A veces, basta una sola frase, dicha con el corazón, para cambiar la historia de alguien. Esa es la verdadera maestría, convertir el lenguaje en legado. Capítulo 4. El poder de escuchar, la otra mitad de la comunicación. Escuchar es uno de los actos más poderosos y menos practicados de la humanidad. En un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar tiene ventaja. Escuchar no es un acto pasivo, es una forma profunda de conexión. Mientras hablar requiere voz, escuchar exige presencia. Y, paradójicamente, las personas que mejor comunican no son las que más hablan, sino las que mejor escuchan. Porque la verdadera comunicación no ocurre cuando se emiten palabras, sino cuando se comprende su sentido. El error más común que cometemos en nuestras conversaciones es creer que escuchar consiste en permanecer en silencio mientras el otro habla. Pero la escucha activa va mucho más allá. Implica abrir no solo los oídos, sino también el corazón. Escuchar activamente significa estar tan presente que tu atención se convierte en un espejo donde el otro se siente visto, comprendido y valorado. La mayoría de las personas no buscan consejos, buscan comprensión. Cuando alguien siente que ha sido escuchado de verdad, algo se libera dentro de él. La tensión baja, la confianza sube, y la comunicación fluye. Los grandes líderes, terapeutas, maestros y negociadores han dominado este arte. Porque la escucha activa no solo construye relaciones, también evita conflictos. ¿Cuántas discusiones familiares, laborales o de pareja podrían haberse evitado si alguien hubiese tenido la paciencia de escuchar antes de responder? Escuchar para entender, no solo para contestar, es un acto de humildad. Significa aceptar que el otro tiene algo que decir que puede enriquecernos, incluso si no estamos de acuerdo. Cuando escuchamos desde el ego, buscamos tener razón. Cuando escuchamos desde la empatía, buscamos comprensión. Hay una diferencia inmensa entre oír y escuchar. Oír es un proceso biológico, escuchar es un proceso emocional. Todos oímos sonidos, pero pocos escuchamos significados. Escuchar requiere detener el ruido interno, los juicios, las distracciones, las respuestas que ya estamos preparando antes de que el otro termine de hablar. Es dejar de pensar en lo que vas a decir y concentrarte en lo que estás recibiendo. Esa pausa mental es el punto donde nace la conexión real. Imagina una conversación común. Alguien te cuenta algo, y tú, mientras asiente con la cabeza, ya estás formulando tu respuesta, pensando si estás de acuerdo o no, o recordando algo similar que te pasó. En ese momento, ya dejaste de escuchar. Tu atención se desplazó hacia ti mismo. Y cuando el otro percibe eso, su energía cambia, se siente solo, incluso en presencia de alguien. Escuchar de verdad es un regalo escaso, y por eso tan valioso. No se trata solo de entender las palabras, sino de captar la emoción que hay detrás de ellas. Escuchar con empatía es la forma más pura de respeto. Significa reconocer al otro como legítimo portador de una experiencia. Cuando alguien se siente escuchado, baja sus defensas. No necesita gritar, justificarse o imponerse.
La escucha crea un espacio de seguridad donde las diferencias pueden coexistir. Esa es la base de la comunicación consciente. Y, sin embargo, vivimos en una era donde todos gritan, pero pocos entienden. Las redes sociales son un ejemplo, millones de voces compitiendo por atención, pero casi ninguna dispuesta a escuchar. En la historia, los grandes mediadores y líderes sociales comprendieron este principio. Mahatma Gandhi, por ejemplo, era un maestro en el arte de la escucha. En sus reuniones con enemigos o aliados, dedicaba más tiempo a oír que a hablar. Sabía que cuando uno escucha sin interrupción, el otro empieza a escuchar su propia voz interior, y ahí se encuentra la verdad. En cambio, cuando ambos hablan sin parar, lo único que se construye es ruido. La verdadera sabiduría está en el silencio receptivo. La atención plena, o mindfulness, aplicada a la comunicación, significa estar completamente presente en la conversación. No importa si dura 2 minutos o 2 horas, lo que transforma es la calidad de la presencia. Cuando alguien siente que lo estás mirando a los ojos, que tus gestos acompañan su relato, que tu mente no está vagando, se genera una vibración distinta. Esa atención plena es percibida como respeto. Y el respeto genera confianza. Una persona que confía se abre, comparte más, revela su verdad. Así se crean vínculos auténticos. Escuchar también es una forma de liderazgo. No el liderazgo autoritario, sino el que inspira. Los buenos líderes no imponen decisiones, escuchan las voces de su equipo, entienden las necesidades, y luego actúan. En el ámbito familiar, escuchar a los hijos sin juzgarlos hace sentir vistos. En la pareja, escuchar sin buscar tener la razón fortalece el vínculo. En la amistad, escuchar con interés sincero consolida la lealtad. Todos los grandes vínculos se sostienen más por la escucha que por las palabras. Pero escuchar no siempre es fácil. Requiere renunciar momentáneamente al protagonismo. Y eso, en una cultura que premia la autoexpresión, parece un acto revolucionario. Sin embargo, los sabios de todas las tradiciones espirituales lo han practicado por siglos. Buda enseñaba que el silencio es el camino hacia la comprensión. Lao Tse afirmaba que el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre escucha todo lo que se dice. Porque la sabiduría comienza cuando aprendemos a observar antes de opinar. Un ejercicio simple, pero transformador consiste en practicar el silencio consciente durante las conversaciones. No interrumpas. Espera 3 segundos después de que el otro termine de hablar. Ese breve silencio te permitirá procesar lo que escuchaste y responder desde la calma, no desde la reacción. La pausa crea espacio, y en ese espacio surge la comprensión. Muchos conflictos se escalan porque respondemos desde la emoción inmediata, sin haber escuchado el fondo del mensaje. Escuchar también tiene un componente físico. La postura del cuerpo influye en la percepción del otro. Cruzar los brazos o mirar el celular mientras alguien habla envía un mensaje claro: no me interesa. En cambio, inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante, mantener contacto visual y asentir suavemente con la cabeza comunica apertura. Las microexpresiones y el lenguaje corporal son parte esencial de la escucha activa. No se trata solo de oír con los oídos, sino con todo el cuerpo. La escucha profunda tiene el poder de transformar relaciones rotas. Hay historias conmovedoras que lo demuestran. En procesos de reconciliación después de conflictos armados, muchas víctimas y victimarios encontraron paz no en las palabras, sino en el acto de escuchar. Cuando una madre escuchó al asesino de su hijo llorar y pedir perdón, no justificó el daño, pero comprendió su humanidad. Escuchar no siempre significa estar de acuerdo, significa reconocer la existencia del otro. Ese reconocimiento es el primer paso hacia la sanación. En el ámbito laboral, los grandes negociadores saben que escuchar más de lo que se habla es una ventaja. Cuando permites que el otro se exprese sin interrupciones, te revela sus verdaderas motivaciones, sus miedos, sus deseos. Ahí está la clave de toda negociación exitosa: comprender antes de convencer. La información que obtienes al escuchar vale más que cualquier argumento que puedas pronunciar. A nivel emocional, escuchar fortalece la empatía. La empatía no se enseña con teorías, se desarrolla con atención. Cada vez que te detienes a escuchar sin juzgar, tu mente aprende a ponerse en el lugar del otro. Y cuando eso se vuelve hábito, tu manera de relacionarte cambia. Comienzas a entender que detrás de cada reacción hay una historia, detrás de cada enojo hay un dolor, detrás de cada silencio hay una necesidad. La escucha nos humaniza. Y quizás el aspecto más poderoso de todo esto es que escuchar no solo transforma al otro, también te transforma a ti. Cuando escuchas profundamente,
tu mente se aquieta, tu ego se reduce, tu comprensión se amplía. Empiezas a ver la vida desde múltiples perspectivas. Comprendes que nadie tiene toda la razón, pero todos tienen una parte de verdad. Esa humildad te vuelve más sabio, más tolerante y, sobre todo, más humano. Escuchar, en esencia, es un acto de amor. No requiere estudios, dinero ni posición social. Solo requiere presencia. Escuchar es decirle al otro, eres importante para mí. Y ese mensaje, aunque no se pronuncie con palabras, tiene el poder de sanar. En un mundo lleno de discursos vacíos, la atención genuina es un refugio. Por eso, quien domina el arte de escuchar domina también el arte de hablar. Porque solo quien comprende puede expresar con precisión. Solo quien ha oído el dolor puede consolar. Solo quien ha sentido el silencio puede llenar el aire de palabras significativas. Escuchar no te hace débil, te hace sabio. Y como dijo el filósofo Epicteto hace más de 2000 años, la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. En esa frase se resume la esencia de este capítulo. Hablar te hace visible, pero escuchar te hace grande. Las palabras construyen puentes, pero el silencio atento los sostiene. Y cuando aprendes a escuchar de verdad, descubres que detrás de cada voz hay una historia que merece ser entendida, una emoción que pide ser reconocida, y un alma que anhela ser escuchada. En ese momento, la comunicación deja de ser intercambio de sonidos y se convierte en encuentro de corazones. Ese, y solo ese, es el poder invisible de escuchar. Capítulo 5 o la ciencia de la escucha activa. Escuchar parece algo natural, pero hacerlo bien es una ciencia. Detrás del acto de oír con atención hay una arquitectura invisible. Gestos, señales, pausas y silencios que construyen el tejido de la conexión humana. La escucha activa no es una simple actitud de cortesía, es una destreza emocional y cognitiva que se entrena. Es la forma más sofisticada de empatía, y dominarla transforma la calidad de nuestras relaciones. Escuchar de verdad implica sintonizar con el otro como si fuera una frecuencia única, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio cuentan una historia. Los estudios en psicología y neurociencia confirman que el 93% de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que lo que decimos con el cuerpo, los ojos y la voz tiene mucho más peso que las palabras en sí. Cuando alguien habla y tú mantienes contacto visual sincero, no solo lo escuchas, le comunicas sin palabras que lo estás acompañando. El contacto visual es una puerta directa al alma. Pero debe ser natural, no forzado. Una mirada amable, tranquila, sostenida el tiempo justo, puede generar confianza más rápido que 1000 frases de consuelo. El lenguaje corporal es otro pilar de la escucha activa. Tu cuerpo habla aunque tú no digas nada. Si cruzas los brazos, desvías la mirada o revisas tu teléfono, el mensaje es claro, no me interesa lo que dices. Pero si tu postura es abierta, si asientes suavemente, si inclinas el cuerpo hacia adelante, estás transmitiendo atención y empatía. Quien domina su lenguaje corporal se convierte en un espejo emocional del interlocutor. Y en ese espejo, el otro se reconoce y se siente comprendido. Las microexpresiones, esas pequeñas contracciones musculares que duran apenas una fracción de segundo, son la huella más auténtica de las emociones. Un ceño que se frunce, una ligera sonrisa, una mirada que se humedece, todo habla. Aprender a observarla sin juzgar permite acceder al mundo interior del otro. Por ejemplo, si alguien dice estoy bien pero aparta la mirada y su voz se apaga, las microseñales revelan la verdad detrás de la frase. Escuchar activamente significa leer ese lenguaje silencioso. Reflejar comprensión con palabras y gestos es la otra mitad del arte. Escuchar no es quedarse inmóvil, es interactuar con la emoción del otro sin interrumpir su flujo. Pequeños gestos como un te entiendo, claro, comprendo lo que dices, o simplemente un en el momento adecuado, sirven como anclas de conexión. Pero más allá de las palabras, lo importante es el tono. Un te entiendo dicho sin alma puede sonar vacío. Uno dicho con calidez puede reconfortar. La autenticidad se percibe en la voz, en el ritmo, en la intención. Un recurso poderoso es la técnica del reflejo emocional. Consiste en repetir o parafrasear lo que la otra persona dijo, pero desde la empatía. Si alguien comenta, estoy agotado de tanto trabajo, en lugar de responder con un consejo apresurado, podrías decir, parece que estás cargando mucho últimamente, ¿verdad? Esa simple reformulación valida su experiencia y demuestra atención. No estás resolviendo su problema, estás acompañando su emoción.
Y muchas veces, eso es lo único que la gente necesita. En el corazón de la escucha activa habita un elemento sutil pero esencial, el silencio. Pocos comprenden su poder. El silencio no es ausencia de comunicación, es espacio para que la verdad emerja. Cuando escuchas sin apresurar una respuesta, el otro siente libertad para profundizar. Muchas personas, al sentirse escuchadas sin interrupciones, comienzan a descubrir cosas que ni ellas mismas sabían que querían decir. El silencio es el eco donde la mente se ordena. Aprender a usar el silencio requiere práctica y coraje. Porque el silencio puede ser incómodo. Nos obliga a enfrentar la vulnerabilidad de la pausa. Pero cuando lo abrazas, se convierte en un aliado. En conversaciones difíciles, una pausa oportuna puede evitar un conflicto. En momentos de dolor, un silencio acompañado de una mirada sincera puede ser más sanador que cualquier discurso. El silencio es, en esencia, el lenguaje del alma. La atención consciente, o atención plena, es el músculo que sostiene todo este proceso. Vivimos en una época donde la mente salta de estímulo en estímulo como un mono inquieto. Escuchar con atención plena es como domar ese mono. Significa dejar de pensar en lo que pasó o en lo que viene, y habitar el instante presente con total apertura. Cuando escuchas con atención consciente, tu energía se centra. Cada palabra del otro se convierte en un sonido que viaja limpio, sin filtros. Esa claridad interior es percibida y agradecida. Existen ejercicios simples para entrenar esta capacidad. Uno de ellos consiste en dedicar, cada día, unos minutos a escuchar sin juzgar. Puede ser una conversación con alguien cercano o incluso el ruido de la ciudad. El objetivo es observar sin reaccionar. Solo estar. Este entrenamiento afina la mente para percibir matices. Otro ejercicio consiste en practicar la escucha del corazón. Cuando alguien te hable, enfoca tu atención no en sus palabras, sino en su emoción. Pregúntate internamente, ¿qué siente esta persona mientras habla? Esa pregunta te llevará más cerca de su verdad que cualquier análisis racional. También es útil practicar la retroalimentación consciente. Después de una conversación importante, reflexiona, ¿qué sentí al escuchar? ¿Dónde me desconecté? ¿Qué señales no percibí? Este tipo de autoobservación desarrolla tu sensibilidad comunicativa. Con el tiempo, comienzas a notar que ya no solo escuchas lo que la gente dice, sino lo que realmente quiere decir. El cuerpo y la respiración son aliados naturales en este proceso. Cuando te descubras impaciente o distraído, respira profundamente. El aire te ancla al presente. La respiración es el puente entre la mente dispersa y la atención consciente. Escuchar con serenidad requiere una mente estable, y la mente se estabiliza a través del cuerpo. Por eso, antes de una conversación importante, un minuto de silencio y respiración puede marcar la diferencia entre reaccionar y comprender. Los grandes comunicadores que vimos en capítulos anteriores también fueron grandes oyentes. Nelson Mandela, durante su presidencia, escuchaba pacientemente a todos, desde jefes de Estado hasta ciudadanos comunes. Decían de él que su mirada y su silencio hacían sentir a cualquiera la persona más importante del mundo. Esa es la esencia de la escucha activa, hacer que el otro sienta que su historia importa. Escuchar activamente también transforma el ambiente emocional de un grupo. En los equipos de trabajo, por ejemplo, cuando los líderes fomentan la escucha, la confianza aumenta y los conflictos disminuyen. En las relaciones de pareja, escuchar sin interrumpir abre espacio para la vulnerabilidad. Y en la crianza, escuchar a un hijo con interés genuino le enseña el valor de su propia voz. Cada acto de escucha es una semilla de equilibrio emocional. Sin embargo, la escucha activa no significa ser pasivo ni absorber todo lo que el otro diga. También implica establecer límites saludables. Escuchar con empatía no es cargar con el dolor ajeno, es acompañarlo sin perder el centro. Para eso, necesitas desarrollar la capacidad de permanecer presente sin confundirte con la emoción del otro. Es una danza entre compasión y estabilidad. Al practicarla, notarás algo sorprendente. Escuchar cambia tu percepción del tiempo. Los minutos se vuelven más lentos, las conversaciones más profundas. Ya no sientes la prisa de responder, sino el gozo de comprender. Descubres que detrás de cada palabra hay un ser humano buscando conexión, y que tú puedes ofrecerle ese regalo simplemente con tu atención. La ciencia de la escucha activa no se aprende en manuales, sino en la práctica cotidiana. Cada conversación es un laboratorio. Cada persona que encuentras es una oportunidad para ejercitar tu presencia. Y, poco a poco, algo se transforma. Tus relaciones se vuelven más honestas, tus respuestas más sabias, tus vínculos más sólidos.
Porque cuando escuchas verdaderamente, el otro florece, y tú también. Al final, escuchar activamente es un arte que combina ciencia, empatía y silencio. Es comprender que las palabras son solo la superficie de lo que el alma intenta comunicar. Y cuando aprendes a descifrar los matices, las pausas, las emociones no dichas, descubres que cada ser humano es un universo en constante expresión. Así que la próxima vez que alguien te hable, detén el mundo por un instante. Mírale a los ojos, respira, deja que su voz atraviese tus defensas. No pienses en responder. Solo escucha. Porque tal vez, en ese momento silencioso, estés presenciando algo sagrado, la verdad de otro ser humano, manifestándose ante ti. Y cuando eso ocurre, la comunicación deja de ser un intercambio, y se convierte en comunión. Capítulo 6. Comunicación y conexión humana. La comunicación es el puente invisible que une a las personas, pero no todos saben construirlo. En un mundo donde abundan las palabras y escasea la comprensión, hablar no garantiza conexión. La verdadera comunicación no ocurre cuando alguien dice algo, sino cuando el otro lo siente. Es un proceso de ida y vuelta, una danza entre dos mentes, dos emociones y dos mundos interiores que intentan encontrarse en un punto común. Dominar el arte de comunicarse no es solo cuestión de habilidad verbal, sino de sensibilidad humana. Crear puentes a través del lenguaje es una de las formas más nobles de inteligencia. Las palabras pueden unir o separar, sanar o herir, inspirar o destruir. Quien comprende este poder actúa con cuidado y propósito. Un puente comunicativo no se construye con discursos vacíos, sino con presencia, empatía y coherencia. Escuchar con atención, responder con respeto y hablar desde la autenticidad son los pilares que sostienen ese puente. Cada palabra se convierte en una tabla, cada gesto en un clavo, cada silencio en el cemento que da firmeza. El primer paso para crear conexión es reconocer que no todos piensan, sienten o se expresan igual. Adaptar tu estilo de comunicación a diferentes personalidades es una señal de sabiduría emocional. Hay quienes necesitan palabras suaves y pausadas, otros prefieren conversaciones directas y concisas. Algunos responden mejor al humor, otros a la lógica. Entender estas diferencias no significa fingir o actuar, sino ajustar tu lenguaje para que tu mensaje llegue con claridad. Por ejemplo, si hablas con una persona analítica, enfócate en datos y estructura. Si te diriges a alguien emocional, usa ejemplos humanos, historias y un tono cálido. Si tu interlocutor es creativo, abre espacio para imaginar juntos. Si es práctico, ve al grano. Comunicarte con eficacia es como aprender varios idiomas dentro del mismo idioma, uno para cada tipo de mente. La flexibilidad comunicativa te convierte en un puente entre mundos distintos. Pero más allá del estilo, la conexión auténtica nace del interés genuino. Las personas perciben cuando alguien las escucha por cortesía y cuando lo hace con curiosidad real. En un mundo donde todos quieren hablar, ser quien escucha con atención es un acto revolucionario. Mostrar interés no es solo asentir o preguntar, es abrir espacio para que el otro se exprese sin temor al juicio. Cuando alguien siente que puede ser quien es, sin editarse, florece la confianza. Las conversaciones profundas no ocurren por casualidad. Se crean. Requieren tiempo, apertura y una disposición a bajar las defensas. En la superficie, la mayoría de los diálogos giran en torno a lo obvio, el clima, las noticias, las redes, lo inmediato. Pero la conexión real surge cuando nos atrevemos a explorar lo que hay debajo, los miedos, los sueños, las contradicciones. Hablar con el corazón desnudo exige valentía, pero también invita a la intimidad. En este sentido, hacer preguntas significativas es una herramienta poderosa. No se trata de interrogar, sino de invitar. Preguntas como ¿qué te inspira últimamente? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿O qué te preocupa de verdad en este momento? Abren puertas que rara vez se cruzan en conversaciones superficiales. Una buena pregunta puede ser una llave que desbloquea emociones guardadas por años. Mantener conversaciones profundas también implica estar dispuesto a escuchar sin buscar controlar el rumbo. Muchas veces interrumpimos o tratamos de imponer nuestras ideas por miedo al silencio o por necesidad de tener la razón. Pero las mejores conversaciones son aquellas en las que ambos pueden fluir, sin competir, sin convencer, simplemente explorando juntos. En ellas, no hay un vencedor, hay dos personas que se descubren mutuamente. El arte de hacer que las personas se sientan escuchadas y valoradas es quizás la joya más pura de la comunicación humana. Todos, sin excepción, queremos sentir que nuestra voz importa. Cuando logras que alguien sienta eso,
no solo gana su atención, gana su corazón. Y no se trata de halagos vacíos, sino de reconocer sinceramente lo que el otro aporta. Un simple tu opinión me hizo pensar, o lo que dijiste me ayudó a entender algo nuevo, puede tener un impacto profundo. El reconocimiento es un alimento emocional. En contextos laborales, este principio se vuelve aún más poderoso. Los equipos que se comunican desde la valoración mutua desarrollan confianza y motivación. Un líder que escucha y valida a su gente genera lealtad. En cambio, donde la comunicación es unidireccional y fría, la energía se apaga. Comunicar no es solo transmitir instrucciones, es inspirar sentido. Cuando la gente se siente parte, da lo mejor de sí. En las relaciones personales ocurre lo mismo. Una pareja puede discutir 1000 veces por lo mismo, no porque no se entiendan las palabras, sino porque no se comprenden las emociones detrás de ellas. Decir no me escuchas muchas veces significa no me ves. Escuchar con empatía, mirar con atención y responder con ternura son formas de decir te reconozco. Y ese reconocimiento es la base del amor duradero. En la era digital, donde la inmediatez reemplazó la profundidad, mantener conversaciones reales se ha convertido en un acto casi espiritual. Los mensajes breves, los emojis y las respuestas automáticas nos conectan rápido, pero de manera superficial. La verdadera conexión requiere tiempo, vulnerabilidad y presencia. A veces, un café sin pantallas ni distracciones vale más que 100 mensajes en línea. Volver a conversar cara a cara, mirar a los ojos, escuchar sin multitarea, ahí se restaura la humanidad perdida. Comunicar y conectar también implica aprender a disentir con respeto. No todas las conversaciones deben terminar en acuerdo. Lo importante es sostener la diferencia sin romper el vínculo. Puedes no compartir una idea y aún así respetar a quien la expresa. Esa madurez comunicativa es señal de inteligencia emocional. Las sociedades avanzan cuando las personas pueden dialogar sin dividirse, cuando la palabra une en vez de herir. Una de las claves más transformadoras de la conexión humana es el lenguaje emocional. Saber nombrar las emociones, tanto propias como ajenas, permite construir puentes invisibles de comprensión. Cuando alguien dice me siento frustrado, y tú respondes entiendo, todos necesitamos sentir que se nos escucha. No estás resolviendo nada, pero estás reconociendo su humanidad. Ese reconocimiento disuelve la distancia. El lenguaje también puede elevar el alma. Las palabras tienen la capacidad de despertar esperanza, inspirar cambios, encender ideas. Cuando hablas desde la autenticidad y la compasión, tus palabras dejan huellas. Pueden ser recordadas años después, como semillas que germinan silenciosamente en la memoria de quien las recibió. Comunicar con intención es sembrar luz en el corazón de los demás. Por eso, la comunicación y la conexión humana son inseparables. No se trata solo de emitir mensajes, sino de generar experiencias compartidas. Cada interacción, por breve que sea, puede ser una oportunidad para dejar al otro un poco mejor de lo que lo encontraste. Una sonrisa sincera, una palabra amable, una pausa para escuchar, esos pequeños gestos construyen humanidad. La conexión verdadera ocurre cuando desaparece la máscara. Cuando ambos interlocutores bajan las defensas y se encuentran en su vulnerabilidad. Allí la comunicación deja de ser una estrategia y se convierte en una experiencia transformadora. Todos necesitamos sentirnos comprendidos, y todos tenemos el poder de ofrecer comprensión. Al final, comunicar es un acto de amor. Es tender un puente hacia el otro con la intención de comprender, no de dominar. Es mirar al ser humano detrás de las palabras. Es aceptar que cada conversación tiene el potencial de sanar, inspirar o cambiar el rumbo de una vida. Así que la próxima vez que hables con alguien, recuerda, tus palabras pueden ser un muro o un puente. Tú decides si cierras el paso o permites el encuentro. Y cuando eliges conectar, cuando eliges hablar con el corazón y escuchar con el alma, ya no estás simplemente comunicando, estás creando humanidad. Porque en cada palabra dicha con conciencia, el mundo se vuelve un poco más comprensible y un poco más humano. Capítulo 7. Inteligencia verbal y emocional. Decía Daniel Goleman que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Pero lo que pocas veces se menciona es que esta inteligencia se manifiesta, principalmente, a través de nuestras palabras. Lo que decimos y cómo lo decimos revela, sin filtros, el estado de nuestro mundo interior. La voz es el eco de la emoción, el lenguaje, su mapa. Y quien aprende a entender ese vínculo entre pensamiento, emoción y palabra,
se convierte en un comunicador verdaderamente consciente. Cada pensamiento genera una emoción, y cada emoción busca una salida. Esa salida suele ser verbal. Las palabras son la traducción del universo emocional que habita dentro de nosotros. Por eso, cuando alguien habla desde la calma, transmite equilibrio, y cuando lo hace desde la ira, contagia tensión. Las palabras que elegimos no son casuales, son el reflejo del nivel de autocontrol y claridad mental que poseemos en ese instante. Un comentario impulsivo puede destruir una relación, una respuesta serena puede salvarla. No hay arma más poderosa ni medicina más efectiva que una frase dicha en el momento y tono adecuados. La relación entre pensamiento, emoción y palabra es como un triángulo invisible que define nuestra comunicación. Si nuestros pensamientos son confusos, nuestras palabras lo serán también. Si nuestras emociones dominan el discurso, la razón se diluye. Pero cuando el pensamiento, la emoción y la palabra están alineados, surge la autenticidad. Hablar desde ese punto de equilibrio no solo transmite claridad, sino también coherencia. Las personas confían en quienes sienten que piensan, sienten y hablan en la misma dirección. La inteligencia verbal y emocional comienza con la autoobservación. Antes de hablar, es fundamental preguntarse, ¿desde qué emoción estoy a punto de comunicarme? Si hablas desde el enojo, tus palabras llevarán filo. Si lo haces desde el miedo, sonarán vacilantes. Si hablas desde el amor o la empatía, resonarán con profundidad. El estado emocional es el color con el que se pinta cada frase. No se trata de reprimir las emociones, sino de reconocerlas antes de expresarlas. Dominar las emociones antes de hablar no significa ocultarlas, significa comprenderlas. Es respirar antes de reaccionar, observar antes de responder. Es recordar que no siempre se gana hablando más fuerte, sino con más sabiduría. Cuando alguien te ataca verbalmente, la reacción natural es devolver el golpe, pero la respuesta inteligente consiste en pausar, analizar y elegir conscientemente la dirección de tus palabras. El silencio estratégico es muchas veces más poderoso que una réplica impulsiva. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en líderes como Nelson Mandela. Durante los años que pasó en prisión, fue humillado y maltratado innumerables veces, pero jamás respondió con odio. Cuando finalmente fue liberado, sus palabras no fueron de venganza, sino de reconciliación. Ese dominio emocional convirtió su voz en una fuerza transformadora capaz de unir a una nación dividida. Mandela no solo fue un líder político, fue un maestro de la inteligencia verbal. Las palabras reflejan tu nivel de autocontrol. Una persona que domina su lenguaje demuestra madurez emocional. No porque sea fría o distante, sino porque entiende que hablar sin conciencia es como disparar sin apuntar. La inteligencia verbal no se mide por la riqueza del vocabulario, sino por la precisión con la que se usa. Decir menos, pero con más intención, es una señal de sabiduría. Quien se domina a sí mismo, domina el poder de sus palabras. Los conflictos, en esencia, son choques de emociones mal gestionadas. Dos personas con visiones diferentes pueden convivir sin problema. Lo que destruye la comunicación no son las diferencias, sino las reacciones emocionales descontroladas que las acompañan. La clave está en transformar el conflicto en oportunidad de entendimiento. Cada discusión puede ser un espejo, muestra lo que aún no sabemos manejar de nosotros mismos. En lugar de ver al otro como enemigo, podemos verlo como un maestro que revela nuestras sombras emocionales. Imagina una conversación tensa entre dos colegas. Uno acusa al otro de no cumplir con su parte del trabajo. El tono sube, las defensas se levantan y las emociones toman el mando. Pero si uno de ellos decide detener el impulso y preguntar, ¿qué te preocupa realmente de esta situación?, cambia el eje del conflicto. Ya no se trata de ganar la discusión, sino de entender la raíz emocional del problema. Y cuando la emoción es reconocida, la tensión se disuelve. En ese instante, la comunicación vuelve a fluir. La inteligencia verbal no es solo saber qué decir, sino cuándo callar. Hay momentos en los que el silencio comunica más que cualquier argumento. En medio del enojo, el silencio puede ser un refugio donde las emociones se enfrían. Después de una pausa, las palabras que nacen suelen ser más sabias. Un minuto de calma puede evitar años de arrepentimiento. La impulsividad es enemiga del diálogo, la pausa es su aliada. También hay que recordar que las emociones no son enemigas del pensamiento, son su complemento. Una comunicación puramente racional puede sonar vacía, mientras que una comunicación puramente emocional puede carecer de claridad. La armonía entre ambas crea discursos humanos, convincentes y profundos.
El mejor orador no es el que más domina las palabras, sino el que sabe combinarlas con la emoción justa. La inteligencia emocional también se demuestra en la capacidad de elegir palabras que construyen, no destruyen. Decir me equivoqué abre puertas que la soberbia cierra. Expresar entiendo cómo te sientes puede calmar una tormenta. Sustituir tienes la culpa por podemos resolverlo juntos transforma un enfrentamiento en colaboración. Las palabras que usamos crean el clima emocional de nuestras relaciones. En la vida diaria, todos enfrentamos situaciones donde la emoción amenaza con dominar. Un conductor que te insulta en la calle, un compañero que te provoca, un familiar que no te comprende. En esos momentos, el cerebro emocional actúa más rápido que el racional. La amígdala dispara impulsos de defensa o ataque. Pero si respiras, si haces una pausa consciente, el cerebro racional recupera el control. Esa pausa, por mínima que parezca, es el espacio donde nace la libertad emocional. Dominar las emociones antes de hablar también significa entender el impacto que tus palabras tendrán en el otro. Antes de responder, pregúntate, ¿esto que voy a decir va a construir o a destruir? Ese filtro mental no reprime tu verdad, la refina. La inteligencia verbal convierte la sinceridad en arte, porque no es lo mismo ser honesto que ser hiriente. Decir la verdad no justifica lastimar. Otra forma de desarrollar esta inteligencia es ampliar tu vocabulario emocional. Muchas personas solo reconocen unas pocas emociones: enojo, tristeza, alegría, miedo. Pero existen matices como la frustración, la decepción, la gratitud, la melancolía o la serenidad. Nombrar con precisión lo que sientes te da poder sobre ello. Cuando puedes decir me siento abrumado en lugar de simplemente estoy mal, tu mente entiende mejor cómo gestionarlo. Las palabras son mapas que guían la emoción hacia la comprensión. Transformar conflictos en oportunidades de entendimiento requiere humildad. A veces, la razón está de tu lado, pero la emoción del otro también merece respeto. Escuchar su perspectiva, validar su sentir y luego expresar la tuya con calma puede cambiar completamente el resultado. En lugar de una batalla, se convierte en una conversación que acerca. No hay relación humana que no se fortalezca cuando ambos lados aprenden a comunicarse desde la empatía y no desde el ego. Al final, la inteligencia verbal y emocional consiste en convertir la palabra en un instrumento de conciencia. Significa hablar desde un lugar de equilibrio interior, donde el pensamiento guía, la emoción nutre y la palabra conecta. Significa entender que cada frase tiene un eco emocional que puede resonar durante años. Las palabras dichas en calma construyen confianza, las dichas en ira dejan cicatrices. Cada día tenemos cientos de oportunidades para elegir entre reaccionar o responder. La reacción nace del impulso, la respuesta nace de la conciencia. En ese pequeño espacio entre una y otra se esconde el poder de transformar nuestra vida y la de los demás. Quien domina sus palabras domina su destino, porque el lenguaje no solo comunica, también crea. Así, la inteligencia verbal y emocional no es un talento reservado a los sabios o los líderes, es una práctica diaria, una forma de vivir con presencia. Significa usar las palabras como herramientas de paz, no de poder. Significa hablar desde la claridad, escuchar desde el corazón y actuar desde la coherencia. Porque cuando la mente piensa con lucidez, el corazón siente con equilibrio y la boca habla con intención, cada palabra se convierte en un acto de sabiduría, y cada conversación, en un puente hacia la comprensión humana. Capítulo 8. Hablar con cualquiera, de la timidez a la influencia. Hablar con cualquiera no es un don reservado para unos pocos carismáticos, sino una habilidad que se construye con práctica, autoconocimiento y empatía. Todos, en algún momento, hemos sentido el nudo en la garganta antes de iniciar una conversación, el miedo a no saber qué decir, o la sensación de ser invisibles en un grupo lleno de gente segura de sí misma. La timidez es una barrera común, pero no definitiva. Superarla no consiste en volverse el más hablador, sino en aprender a comunicarse desde la autenticidad, con una voz firme y tranquila que provenga de la confianza interior. El miedo a expresarse nace, en su raíz, del temor a ser juzgado. Desde niños aprendemos que equivocarse puede generar rechazo o burla, y esa herida persiste en la adultez. Cada vez que dudamos en hablar, el eco de esa voz interna dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si no les gusta lo que digo? Pero la verdad es que el juicio ajeno es mucho menos severo de lo que imaginamos. La mayoría de las personas están más preocupadas por sí mismas que por evaluar tus palabras. Superar la timidez comienza cuando comprendes que no necesitas ser perfecto para conectar. Las personas no recuerdan si dijiste todo bien, sino cómo las hiciste sentir.
Una de las estrategias más efectivas para vencer el miedo a hablar con otros es cambiar el enfoque. En lugar de centrarte en ti mismo, en cómo luces, en cómo suenas, en si estás diciendo algo inteligente, enfócate en el otro. Haz que la curiosidad sustituya al miedo. Pregúntate, ¿quién es esta persona? ¿Qué puedo descubrir sobre ella? La mente no puede sentir ansiedad y curiosidad al mismo tiempo. Cuando te enfocas en aprender del otro, la inseguridad se disuelve. La atención genuina se convierte en tu escudo. Imagina entrar a una reunión o evento social. La mayoría busca impresionar. Tú, en cambio, busca conectar. En lugar de pensar en qué voy a decir, piensa en qué puedo preguntar. Una simple frase como ¿cómo llegaste a hacer lo que haces? O ¿qué te trajo a este lugar? Puede abrir una conversación fluida. Las personas disfrutan hablar de sí mismas, y cuando alguien las escucha con interés, automáticamente sienten simpatía. Este principio, que Dale Carnegie enseñó hace casi un siglo, sigue siendo uno de los secretos más poderosos del trato humano. La confianza al hablar con extraños no surge de la ausencia de miedo, sino de la disposición a actuar a pesar de él. Incluso los grandes comunicadores sienten nervios antes de hablar. La diferencia es que no lo interpretan como una señal de debilidad, sino como energía que puede transformarse en entusiasmo. Antes de iniciar una conversación, respira profundamente, sonríe levemente y mantén contacto visual. Estos 3 gestos envían a tu mente el mensaje de que estás a salvo. La seguridad no se piensa, se transmite a través del cuerpo. Otro punto clave para generar confianza es aceptar la imperfección. No todos los silencios son incómodos, algunos son necesarios. No todos los tropiezos verbales arruinan una conversación, de hecho, a veces te hacen más humano. La perfección crea distancia, mientras que la naturalidad genera cercanía. Cuando alguien percibe que eres auténtico, que no estás fingiendo un personaje, baja sus propias defensas. Ser genuino es la forma más poderosa de influencia. Hablar con cualquiera no significa hablar de cualquier cosa. Las conversaciones significativas nacen cuando hay propósito y escucha. Por eso, una técnica efectiva para mantener el flujo natural del diálogo es la escucha activa combinada con la validación. Si alguien te cuenta algo importante, no saltes de inmediato a compartir tu experiencia similar. Primero, valida lo que dijo, entiendo lo que sientes, eso debió ser difícil o qué interesante, nunca lo había pensado así. Esta validación crea un lazo invisible de respeto y empatía. La empatía es, sin duda, la herramienta universal para comunicarse con cualquiera. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir con su perspectiva, aunque no la compartas. Cuando te comunicas desde la empatía, las palabras fluyen naturalmente, porque no hablas para convencer, sino para comprender. Incluso en situaciones difíciles o conversaciones tensas, la empatía desarma. Si alguien está molesto, decir entiendo por qué te sientes así no implica estar de acuerdo, pero demuestra que lo reconoces como ser humano. Esa simple validación abre la puerta a la paz. En el ámbito profesional, la empatía y la comunicación efectiva son la base del liderazgo. Los líderes que saben escuchar y hablar con respeto inspiran más que aquellos que solo ordenan. No es necesario tener un cargo para influir. La verdadera influencia proviene de la calidad de tus palabras y de la energía que transmites. Cuando hablas desde el respeto y la calma, tu voz se convierte en referencia. La influencia no se impone, se gana con coherencia. Hay una habilidad que todo buen comunicador desarrolla con el tiempo: leer el contexto emocional. No todas las personas ni todas las situaciones requieren el mismo tono o energía. En una conversación grupal, puedes notar quién necesita atención, quién busca aprobación o quién se siente incómodo. Ajustar tu comunicación a esas señales demuestra sensibilidad social. A veces, una mirada o una sonrisa bastan para incluir a alguien que se siente fuera de lugar. Esa sensibilidad te convierte en un conector natural. También es fundamental desarrollar la capacidad de iniciar conversaciones. Muchos esperan el momento perfecto o la frase ideal, pero la verdad es que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo continúas. Una observación sobre el entorno: ¿qué buena música hay aquí? Una pregunta ligera: ¿has venido antes a este lugar? O un cumplido sincero: me gusta tu energía, se nota que disfrutas lo que haces, pueden romper el hielo. El objetivo no es impresionar, sino abrir la puerta al diálogo. Otro componente esencial de las conversaciones efectivas es el equilibrio. Hablar demasiado puede parecer inseguridad disfrazada de entusiasmo, hablar poco puede proyectar distancia. Lo ideal es un flujo natural de intercambio,
donde cada parte tiene espacio para expresarse. Aprender a leer las señales no verbales del otro, su tono, su postura, sus gestos, te permite saber cuándo seguir y cuándo detenerte. La comunicación no es una competencia, es una sincronía. Cuando logras dominar el arte de hablar con cualquiera, descubres que la verdadera influencia no proviene de las palabras más elocuentes, sino de la conexión más sincera. Las personas olvidarán tus argumentos, pero recordarán cómo se sintieron contigo. Y esa emoción es la que decide si abren o cierran su mente. Hablar con influencia es hacer que los demás se sientan vistos, comprendidos y valorados. Superar la timidez no significa dejar de ser quien eres, sino aprender a expresar tu esencia sin miedo. Algunas personas calladas tienen una profundidad que solo necesita el ambiente adecuado para florecer. No se trata de competir con las voces fuertes, sino de encontrar tu ritmo, tu tono y tu verdad. Una voz tranquila, pero segura, puede tener más poder que un grito. La influencia nace del equilibrio entre firmeza y amabilidad. Y en ese punto, la empatía vuelve a ser la brújula. Cuando hablas con alguien, no estás frente a una mente, sino frente a una historia. Cada persona carga sueños, heridas y esperanzas invisibles. Hablar con cualquiera implica honrar eso. Implica mirar más allá de las apariencias y encontrar el punto humano común. A veces, una sola frase amable puede cambiar el rumbo de un día. Hablar con cualquiera también es un arte de presencia. No necesitas tener las palabras exactas, necesitas estar ahí, completamente. Las personas sienten cuando estás de verdad o cuando finges interés. Tu energía habla antes que tus palabras. Cuando tu atención está en el otro, cuando tu intención es comprender, el lenguaje se vuelve natural. Al final, hablar con cualquiera es hablar contigo mismo a través de los demás. Cada conversación te muestra algo sobre quién eres, tu nivel de paciencia, tu capacidad de empatía, tu apertura. Comunicarte es crecer. Influenciar no es manipular, es inspirar. Es dejar una huella positiva en el otro sin esperar nada a cambio. Así, el camino que va de la timidez a la influencia no es un salto, sino una transformación. Empieza con un pequeño acto de valor, decir una palabra, iniciar un diálogo, mirar a los ojos. Y continúa con una práctica constante de empatía, autenticidad y escucha. Porque el verdadero arte de hablar con cualquiera no está en dominar las palabras, sino en dominar la intención que las guía. Cuando hablas con el corazón abierto, incluso el silencio se vuelve elocuente. Y entonces, ya no hay desconocidos, solo seres humanos buscando ser comprendidos. Capítulo 9. Tu voz interior, el lenguaje que usas contigo mismo. La forma en que te hablas a ti mismo define la manera en que hablas con el mundo. Tu voz interior es la raíz invisible de toda comunicación externa, la narrativa silenciosa que moldea tus emociones, tus decisiones y tu presencia ante los demás. Si esa voz es dura, crítica o temerosa, inevitablemente se reflejará en tus palabras, tu tono y tus gestos. Pero cuando aprendes a hablarte con respeto, paciencia y comprensión, algo cambia profundamente. Tu lenguaje externo se vuelve más sereno, tu energía más magnética, y tus relaciones comienzan a florecer. El diálogo interno no es otra cosa que la conversación constante que mantienes contigo. Es ese murmullo que te acompaña cuando cometes un error, cuando tomas una decisión o cuando te enfrentas a algo nuevo. A veces, esa voz puede ser tu mejor aliada, pero otras puede convertirse en tu peor enemiga. Muchos viven con una mente que los castiga más que los guía, una mente que repite frases como no soy suficiente, seguro fallo, nadie me entiende. Estas palabras, aunque parezcan inocentes, programan el subconsciente y moldean la realidad. Lo que te dices, lo crees, lo que crees, lo proyectas, y lo que proyectas, lo atraes. Comprender el poder de esa voz interior es el primer paso hacia una comunicación consciente. Todo lo que expresas hacia afuera tiene su origen en lo que cultivas por dentro. No puedes comunicar calma si vives en conflicto contigo mismo, ni puedes inspirar confianza si tu mente está dominada por la inseguridad. La coherencia entre lo que piensas, sientes y dices es lo que crea verdadera presencia. Por eso, si quieres hablar con inteligencia emocional, primero debes reconciliarte con tu propio lenguaje interno. Tu mente es como un jardín, y las palabras son las semillas. Si siembras duda, crecerá la indecisión. Si siembras culpa, florecerá la ansiedad. Pero si siembras amor propio y propósito, cosecharás serenidad. El problema es que muchos cultivan pensamientos negativos sin darse cuenta, porque han sido enseñados a exigirse más que a comprenderse. Nos educan para ser productivos, pero no para ser amables con nosotros mismos. Sin embargo,
la verdadera fortaleza no nace de la autocrítica, sino de la autocompasión. Hablarte bien no significa mentirte o negar tus errores. Significa reconocerlos sin destruirte. En lugar de decir fallé, soy un desastre, podrías decir me equivoqué, pero estoy aprendiendo. En lugar de no puedo hacerlo, podrías decir aún no puedo hacerlo, pero lo intentaré. La diferencia parece sutil, pero el efecto emocional es enorme. Cada palabra que eliges se convierte en una orden directa a tu cerebro. La mente no distingue entre realidad y pensamiento. Si repites algo lo suficiente, tu cuerpo y tus emociones lo asumen como verdad. Por eso, reprogramar tu mente con palabras de poder no es un acto místico, sino una práctica científica. Tu sistema nervioso responde a las palabras como estímulos. Frases como soy capaz, merezco paz, tengo derecho a expresarme activan áreas cerebrales asociadas con la seguridad y el bienestar. En cambio, afirmaciones negativas estimulan el estrés y la alerta. Así, tu diálogo interno puede ser una cárcel o una fuente de libertad. Para transformar esa voz, necesitas primero observarla. Dedica un momento al día para escuchar lo que te dice sin juzgar. ¿Qué tono tiene tu mente cuando hablas contigo? ¿Te hablas como a un amigo o como a un enemigo? Esa simple conciencia ya empieza a debilitar los patrones automáticos. Luego, introduce pequeñas frases de reprogramación. No es necesario repetir mantras vacíos, basta con elegir palabras que vibren con tu verdad. Por ejemplo, estoy haciendo lo mejor que puedo, cada día aprendo a expresarme mejor, mi valor no depende de la aprobación de otros. Cuando cambias el lenguaje que usas contigo, cambias la energía que transmites. Una persona con una mente amable proyecta serenidad. Su voz tiene calidez, sus gestos reflejan empatía y su presencia se siente segura. Las personas que se hablan con compasión tienen más paciencia para escuchar, menos necesidad de demostrar y mayor capacidad de conectar. Porque quien se acepta a sí mismo, no necesita imponerse a los demás. Del juicio a la autoaceptación hay un puente que se construye palabra a palabra. El juicio interno nace del miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo al rechazo. Pero el amor propio nace de la comprensión, entender que cometer errores es humano, que la vulnerabilidad no es debilidad, que el crecimiento requiere paciencia. La autoaceptación no es resignación, sino sabiduría. Es mirarte al espejo y decir, no soy perfecto, pero merezco respeto, incluso de mí mismo. Muchos buscan mejorar su comunicación externa leyendo técnicas, estudiando oratoria o imitando modelos de liderazgo. Pero sin un trabajo interno, esas herramientas se quedan vacías. Las palabras más bellas pierden poder si no nacen de una mente pacífica. Por eso, la verdadera maestría comunicativa comienza cuando armonizas la voz interna con la externa. Cuando tu discurso hacia los demás es un reflejo de la conversación amable que mantienes contigo. Hablarte bien, también te ayuda a gestionar tus emociones. Cuando surge la ira, la frustración o la tristeza, el diálogo interno compasivo actúa como un bálsamo. En lugar de culparte por sentirte mal, puedes decirte, está bien sentir esto. Lo importante es no quedarme atrapado en ello. Esta actitud no elimina el dolor, pero evita que se convierta en autodestrucción. Una mente que se trata con respeto puede atravesar cualquier tormenta sin romperse. El lenguaje interno tiene otro poder sutil, moldea tu tono de voz. Las personas que se critican constantemente tienden a hablar con rigidez o inseguridad. Las que se hablan con amor, en cambio, irradian confianza. No necesitan gritar ni imponerse. Su voz se convierte en una extensión natural de su equilibrio interno. De hecho, los grandes comunicadores no son necesariamente los que más dominan las palabras, sino los que más dominan su energía. Y esa energía proviene del diálogo interno. Para fortalecer esa voz interior positiva, puedes practicar ejercicios sencillos. Cada mañana, al despertar, di 3 afirmaciones en voz alta que te recuerden tu propósito. Al final del día, agradece algo que hayas hecho bien, por pequeño que parezca. Cuando sientas miedo, reemplaza el no puedo por voy a intentarlo. Y cuando te sorprendas criticándote, cambia el reproche por curiosidad, ¿qué puedo aprender de esto? Estas pequeñas correcciones mentales, repetidas a diario, reconfiguran tu mente como quien afina un instrumento. Hablarte bien también significa darte permiso para descansar, para equivocarte, para no saber. La exigencia constante crea una voz interna dictatorial que impide disfrutar del proceso. Aprender a comunicarte con ternura contigo mismo te permite vivir con más ligereza. Y esa ligereza se nota. La gente confía más en quien no vive a la defensiva,
en quien no necesita demostrar nada porque se siente en paz consigo mismo. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Las conversaciones externas se vuelven más auténticas, menos forzadas. Te expresas sin miedo al juicio porque ya no te juzgas tanto. Empiezas a escuchar mejor porque ya no estás atrapado en tu ruido mental. Y descubres que la voz interior, cuando se alinea con la comprensión, se convierte en una guía sabia. Ya no te sabotea, te acompaña. Ya no te castiga, te impulsa. Hablarte bien para hablar mejor con los demás no es un eslogan, es una ley universal. Tu forma de comunicarte es un espejo de tu mundo interior. Si siembras paz en tu mente, tus palabras llevarán calma. Si cultivas respeto hacia ti, lo irradiarás hacia otros. La voz interior no se silencia, se educa, se suaviza, se transforma en una aliada. Y cuando eso sucede, tu comunicación deja de ser un intento de agradar y se convierte en una expresión natural de quién eres. En última instancia, la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo. Todo lo demás, tus vínculos, tus éxitos, tus conversaciones, se construye sobre esa base. Si tu voz interior te eleva, nada externo puede derrumbarte. Pero si esa voz te destruye, ningún elogio externo será suficiente. Por eso, la tarea más valiosa no es aprender a hablar mejor, sino aprender a hablarte mejor. Hablarte con amor es una forma de libertad. Es mirar hacia adentro y descubrir que, detrás de todas las dudas y miedos, hay una voz que siempre ha creído en ti. Escúchala. Dale fuerza. Porque cuando tu diálogo interno se convierte en un espacio de respeto y compasión, tus palabras hacia el mundo también se vuelven semillas de luz. Y entonces, cada conversación, cada gesto, cada silencio se transforma en un acto de amor. Epílogo o la inteligencia de las palabras, tu legado en cada conversación. Las palabras son la huella más invisible y, al mismo tiempo, la más perdurable que dejamos en el mundo. Todo lo que decimos vibra más allá del instante en que lo pronunciamos. Nuestras frases no se desvanecen en el aire, se siembran en las mentes y los corazones de quienes las escuchan, y allí germinan, dando frutos de esperanza o de herida, de inspiración o de duda. Las palabras no mueren, viajan, se repiten, se transforman, y muchas veces, definen cómo alguien se recordará a sí mismo o a nosotros. Por eso, cada conversación que tenemos es una oportunidad de dejar un legado. No de grandeza aparente, sino de presencia consciente. Hablar con inteligencia no es dominar un idioma, ni tener una voz elocuente. Es tener la sensibilidad de reconocer el efecto que nuestras palabras producen. La verdadera inteligencia verbal nace de la empatía, de pensar antes de hablar, de sentir antes de responder, de comprender antes de juzgar. En cada diálogo que sostienes, tú eliges si vas a construir un puente o a levantar un muro. Cada palabra puede ser un refugio o una lanza. La sabiduría está en detenerse un segundo antes de hablar y preguntarse, ¿lo que voy a decir aporta, o hiere, da luz, o sombra? Imagina por un momento cuántas veces una frase simple cambió el curso de tu vida. Tal vez fue alguien que te dijo confío en ti cuando más lo necesitabas. O aquella vez que escuchaste un no puedes que apagó por años tu fe en ti mismo. Todos cargamos con esas palabras, para bien o para mal. Y lo más poderoso es que ahora tú también tienes esa misma capacidad, de ser la voz que encienda o la voz que apague. De ahí nace la responsabilidad de hablar con conciencia. No se trata de medir cada palabra por miedo, sino de hablar desde la intención más elevada, la de aportar algo bueno, aunque sea mínimo, a quien te escuche. Cada vez que hablas, dejas una impresión emocional. Tal vez la persona no recuerde tus exactas palabras, pero sí cómo se sintió después de escucharte. Eso es lo que permanece. La comunicación humana es, en esencia, un intercambio de energía. Y las palabras son los vehículos de esa energía. Por eso, cuando hablas desde la calma, generas paz. Cuando hablas desde la empatía, generas conexión. Cuando hablas desde la verdad, generas respeto. La inteligencia de las palabras no está en la cantidad que pronuncias, sino en la calidad de lo que transmites. Hablar con inteligencia también implica saber cuándo callar. A veces el silencio comunica más que cualquier discurso. Un silencio oportuno puede evitar una herida, preservar una amistad, o dar espacio a que el otro encuentre su voz. No todos los momentos piden palabras, algunos solo piden presencia. Y aprender a distinguir eso es una de las formas más elevadas de sabiduría comunicativa. Las palabras son semillas, y la mente humana es tierra fértil. Si sembramos palabras de aliento, crecerán personas seguras. Si sembramos comprensión, florecerá la armonía.
Pero si sembramos desdén o sarcasmo, cosecharemos desconfianza y distancia. Este principio se cumple siempre, en la familia, en el trabajo, en la pareja y hasta en nuestras conversaciones más fugaces. A veces, una frase amable dicha a un desconocido puede cambiarle el día, y una palabra cruel, pronunciada sin pensar, puede dejar una cicatriz invisible. Así de poderosa es la materia prima con la que convivimos a diario. Practicar la conciencia verbal no significa volverse perfecto, sino permanecer despierto. Es aprender a observar el impulso antes de hablar. Es reconocer cuando nuestras palabras nacen del ego y cuando nacen del corazón. Es detenerse cuando sentimos el deseo de tener razón y elegir en cambio tener comprensión. La práctica es diaria y nunca termina. Porque cada día enfrentamos nuevas conversaciones, nuevas emociones, nuevos desafíos internos. La conciencia verbal es como un músculo, mientras más se usa, más fuerte se vuelve. Si alguna vez dudas del valor de tus palabras, recuerda que incluso la más pequeña puede ser una chispa en la oscuridad de alguien. No necesitas grandes discursos para inspirar. A veces basta un te entiendo, un gracias, un cuenta conmigo. Son frases cortas, pero cargadas de humanidad. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, ser alguien que sabe escuchar y hablar con respeto se convierte en un acto revolucionario. También recuerda que la inteligencia de las palabras empieza contigo. Si hablas con dureza hacia ti mismo, esa dureza se filtra en tu tono, en tu mirada, en tu energía. Pero si cultivas un lenguaje interior lleno de comprensión, irradiarás calma y autenticidad. Las palabras que usas contigo son el ensayo de todas las que usarás con los demás. Cuídalas. Y cuando llegue el momento de hablar, hazlo con presencia. No repitas frases aprendidas, siente lo que dices. No hables solo por llenar el silencio, habla para compartir significado. Porque las palabras que nacen del corazón no necesitan adornos, solo verdad. Y esa verdad es la que permanece, incluso cuando el sonido ya se ha apagado. Imagina si cada ser humano asumiera, aunque sea por un día, el compromiso de hablar con más conciencia. El mundo se volvería un lugar más amable, más lúcido, más humano. No desaparecerían los conflictos, pero habría más comprensión. No habría perfección, pero sí más respeto. Cada conversación sería una oportunidad para sembrar paz en lugar de dividir. Y tú, con tus palabras, puedes ser parte de esa transformación. Hablar con inteligencia no es impresionar. Es conectar. Es mirar a los ojos de otro ser humano y reconocer que también siente, que también carga sus miedos y sus esperanzas. Es hablar no para dominar, sino para compartir. No para vencer, sino para comprender. En un mundo saturado de ruido, las palabras conscientes se vuelven faros. No brillan por su volumen, sino por su intención. Cuando termines de escuchar este audiolibro, no busques recordar cada frase. Recuerda la sensación de estar presente en tus palabras. Recuerda que tu voz tiene poder, que tu lenguaje puede sanar o herir, y que la elección está en tus manos, en cada conversación, en cada momento. Porque al final, lo que verdaderamente dejamos en los demás no son nuestros logros ni nuestras explicaciones, sino las emociones que nuestras palabras despertaron. Y ese, más que ningún otro, es el legado de quien ha comprendido la inteligencia de las palabras. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.